Nunca pensé que una sonrisa podría destruir mi vida laboral. Y quizás algo más que eso. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que pasó en esos 3 meses trabajando para él. Para ellos. Porque al final, ella también era parte de la ecuación que yo no había considerado. Todo comenzó un lunes de marzo. Acababa de terminar mi carrera en administración y necesitaba trabajo desesperadamente. Los ahorros se agotaban y las deudas crecían como maleza después de la lluvia. La empresa era pequeña pero próspera, consultoría empresarial. Mi jefe, llamémosle Roberto, era un hombre de 40 y tantos años, exitoso, de esos que inspiran respeto sin necesidad de alzar la voz. Tenía esa seguridad que solo da el dinero bien ganado y una vida aparentemente perfecta. Durante la entrevista, mencionó a su esposa un par de veces. Mi esposa opina que... Hablaba de ella con esa familiaridad cómoda de quien lleva años compartiendo la vida con alguien. Nunca imaginé que la conocería tan pronto. El primer día de trabajo, ella apareció. Literalmente apareció, como si hubiera materializado de la nada en la recepción. Alta, cabello castaño ondulado, vestido azul marino que le quedaba perfecto. No era solo bonita, era magnética. De esas mujeres que cuando entran a un lugar, la energía cambia. Tú debes ser el nuevo, me dijo con una sonrisa que duró exactamente 3 segundos más de lo necesario. Soy Mónica. Roberto salió de su oficina en ese momento. Ah, ya conociste a mi esposa. La besó en la mejilla. Un gesto automático, casi rutinario. Ella mantuvo la sonrisa, pero algo en sus ojos me dijo que había notado... algo, no sabía qué. Las primeras 2 semanas fueron normales. Mónica aparecía ocasionalmente por la oficina. Siempre tenía alguna excusa, traerle almuerzo a Roberto, usar la impresora, recoger unos documentos. Pero yo comencé a notar un patrón. Cada vez que venía, encontraba la manera de iniciar una conversación conmigo. ¿Cómo te está yendo con Roberto? No es fácil trabajar con él al principio. ¿Ya probaste el café de la esquina? Es mucho mejor que el de aquí. Ese informe que estás haciendo, déjame adivinar. Roberto te pidió que lo terminaras para ayer. Conversaciones inocentes, pero había algo en la forma en que me miraba mientras hablaba, como si estuviera buscando algo más allá de mis respuestas. Una tarde de jueves, Roberto tuvo que salir temprano por una junta. Mónica llegó poco después, como si hubiera calculado el momento exacto. No sabía que se había ido, dijo, pero algo en su tono me hizo dudar. Se quedó ahí, en mi escritorio, preguntándome sobre mi vida, mis planes, mis sueños. Hablamos por casi 1 hora. Me contó que se sentía sola muchas veces, que Roberto trabajaba demasiado, que a veces se preguntaba si había tomado las decisiones correctas en la vida. Fue la primera vez que vi vulnerabilidad en sus ojos. Es extraño, me dijo antes de irse, hablar con alguien que realmente escucha. Los encuentros se volvieron más frecuentes, siempre casuales, siempre con alguna justificación lógica. Pero las conversaciones se volvían más íntimas, más personales. Me hablaba de sus frustraciones, de sus miedos, de sus deseos no cumplidos. Yo la escuchaba, y en algún momento me di cuenta de que esperaba esas visitas con una ansiedad que no sabía nombrar. Una mañana de viernes, llegué temprano a la oficina. Ella ya estaba ahí, sentada en el sofá de la recepción, tomando café de una taza de papel. «Llegaste temprano», le dije. «Roberto se fue de viaje anoche. No podía dormir. Se quedó conmigo hasta que llegaron los demás empleados. Hablamos de todo y de nada. De películas, de música, de lugares que habíamos visitado. Pero sobre todo, hablamos con los ojos, con silencios que decían más que las palabras. Cuando se fue, me quedé con una sensación extraña en el estómago, como si hubiera cruzado una línea invisible sin darme cuenta. El momento que cambió todo pasó un martes por la tarde. Roberto estaba en una llamada importante y me pidió que le trajera unos documentos a Mónica, quien estaba esperando en su auto en el estacionamiento, algo sobre firmas pendientes, trámites administrativos, cosas de trabajo. Subí al auto. Ella estaba escuchando música suave, con los ojos cerrados. Cuando abrió la puerta, un perfume sutil llenó el espacio entre nosotros. «Los documentos», le dije, extendiéndole la carpeta. Nuestras manos se tocaron cuando tomó la carpeta. No fue accidental.
Lo supe por la forma en que sus dedos se demoraron sobre los míos. Lo supe por la forma en que me miró después. ¿Sabes?, me dijo, sin soltar mi mano. A veces siento que eres la única persona que me entiende realmente. El tiempo se detuvo. Su mano era cálida. Sus ojos estaban tan cerca que podía ver pequeñas motas doradas en el iris café. Podía sentir su respiración. «Mónica», susurré. Y no sé si fue una advertencia o una invitación. «Lo sé», respondió. «Yo también lo siento. No pasó nada más. Pero tampoco era necesario». En ese momento, ambos entendimos que habíamos cruzado territorio peligroso. El aire se había vuelto denso, cargado de una electricidad que no podíamos ignorar. Me bajé del auto sin decir nada más. Ella tampoco dijo nada. Pero cuando llegué a la oficina, mis manos temblaban. Las siguientes semanas fueron un infierno interno. Roberto seguía siendo el mismo jefe exigente pero justo. Me felicitaba por mi trabajo. Me incluía en proyectos importantes. Incluso insinuó la posibilidad de un aumento después de 6 meses. Era un buen hombre. Un hombre que confiaba en mí. Y yo estaba traicionando esa confianza solo con mis pensamientos, porque no podía dejar de pensar en Mónica, en sus ojos, en sus palabras, en la forma en que había dicho mi nombre esa tarde en el auto, en cómo se había sentido su mano sobre la mía. Me despertaba por las noches pensando en conversaciones que nunca habíamos tenido, imaginando escenarios que nunca debería imaginar, sintiendo una culpa que me carcomía por dentro porque, al mismo tiempo, no quería que esos pensamientos se detuvieran. Traté de evitarla. Cuando sabía que venía, encontraba excusas para salir de la oficina. Cuando me hablaba, mantenía las conversaciones cortas, profesionales. Pero ella parecía darse cuenta de mi distanciamiento, y eso solo hacía que insistiera más. ¿Hice algo malo?, me preguntó una tarde, con una voz tan vulnerable que casi me quebró. No, le mentí. Solo estoy ocupado con trabajo. No me evites, me dijo, y había tanto dolor en su voz que sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Por favor, no tengo muchas personas con las que pueda hablar realmente. Esa noche no pude dormir. No podía sacarme de la mente la imagen de sus ojos suplicantes. No podía dejar de pensar en lo sola que se veía, en lo sola que probablemente se sentía. ¿Era tan terrible que 2 personas se entendieran? ¿Era tan malo que alguien te hiciera sentir especial? ¿Dónde estaba la línea entre la amistad y algo más? ¿Y qué pasaba si esa línea era más difusa de lo que había pensado? Roberto trabajaba hasta tarde casi todas las noches. Llegaba a casa cuando Mónica probablemente ya estaba durmiendo. Los fines de semana tenía golf, reuniones de negocios, compromisos sociales que parecían más obligaciones que diversión. ¿Cuándo habían dejado de hablarse realmente? ¿Cuándo se había vuelto su matrimonio una rutina cómoda pero vacía? No era mi lugar juzgar, pero tampoco podía dejar de hacerme esas preguntas. Han pasado 2 meses desde aquella tarde en el auto. Mónica sigue viniendo a la oficina. Seguimos hablando, pero hay una tensión diferente ahora. Como si ambos estuviéramos caminando por el borde de un precipicio, tratando de no mirar hacia abajo. Roberto me ofreció el aumento la semana pasada. También mencionó la posibilidad de hacerme socio minoritario en un par de años, si las cosas siguen yendo bien. Es la oportunidad de mi vida, el futuro que siempre había soñado. Pero cada vez que veo a Mónica, me pregunto si vale la pena un futuro construido sobre secretos no dichos y sentimientos enterrados. Anoche soñé que renunciaba, que le decía todo a Roberto, que tomaba la mano de Mónica y nos íbamos juntos hacia algún lugar donde pudiéramos ser honestos sobre lo que sentimos. Desperté con el corazón acelerado y la certeza de que nunca tendría el valor de hacer algo así. O tal vez sí. La verdad es que no lo sé. No sé qué voy a hacer mañana cuando la vea. No sé si voy a seguir fingiendo que no pasa nada, o si finalmente voy a ser honesto conmigo mismo, y con ella. Lo único que sé es que ya no puedo seguir viviendo en este limbo emocional. Algo tiene que cambiar. La pregunta es, ¿estaré dispuesto a pagar el precio de ese cambio? Supongo que pronto lo averiguaré.